Dios les bendiga a todos. Esto es Palabras para una Vida Abundante, un programa institucional de la Iglesia Apostólica de Jesucristo para bendecir a todos sus oyentes. Luego de toda la experiencia de la pandemia, hemos venido hablando de un nuevo comienzo como pueblo, un nuevo comienzo como comunidad. Y es necesario comprender que los pueblos son pueblos en la medida en que aún estén conectados con su estructura interna. Una estructura interna que da sentido y que le da orientación a la existencia de ese pueblo. De esa estructura es que procede la identidad de la comunidad. Porque esa estructura interior es la que le pone como un sello particular a todo lo que esa comunidad construya, desarrolle. Esa estructura es la que le está aportando la sabiduría a su gente. Lo contrario de esta condición de pueblo es la condición de masificación. Una condición que ha perdido precisamente el contacto con esa estructura interna. Y como ha perdido ese contacto, ha perdido el espacio espiritual de donde emergió. Al estar desconectado, al estar desarraigado de esa estructura interna, las personas empiezan a conducirse hacia el exterior de ellos mismos, porque la estructura interna no la ven. Ese camino hacia la interioridad no lo ven. Entonces, el único camino y la única ruta es hacia afuera. Se vuelcan hacia el exterior. Y en esa tendencia hacia el exterior, pues se encuentran con una tendencia donde se le quiere dar sentido a la vida a través del crecimiento ilimitado, a través del consumo, a través del rendimiento. ¿Y esto qué va generando? Que se pierda una capacidad que no podemos perder los seres humanos, y la capacidad reflexiva, la capacidad meditativa. Perdemos la noción de la trascendencia. Y así la vida que Dios nos la entregó como un don, se nos convierte en un problema. Y vivir pues se reduce al solo hecho de solucionar esos problemas. Por eso el origen de todo pueblo siempre es un acontecimiento espiritual. Ese acontecimiento nos saca de la desconexión, nos saca de la masificación y nos conduce en un proceso gradual a integrarnos, a unirnos. Ese acontecimiento espiritual suele presentarse en la historia como un hecho insignificante, como un hecho ignorado a los ojos de ese conglomerado de personas masificadas, pero sí es percibido de manera incipiente al inicio por un pequeño grupo de personas que, como en el texto del Evangelio, Pedro, sin saberlo todo y sin entenderlo todo, dice: pero es que ¿a quién más iremos? Si tú tienes palabras de vida eterna, ¿a quién más iremos? Si esto que estamos entendiendo lo olfateamos, intuimos que es el camino de la plenitud. Ese acontecimiento espiritual siempre es un ser humano iluminado por una claridad que inspira precisamente a ese pequeño grupo de seguidores y les comunica una actualizada concepción del hombre, una actualizada concepción de su destino. Pero como es de esperarse, este acontecimiento espiritual, que podemos llamarlo profeta de Dios, en todas las etapas de la historia siempre ha habido profetas de Dios. En inicio del ministerio de este acontecimiento espiritual, siempre tendrá contradictores, siempre tendrá rechazos, persecuciones, pero al final ese mensaje revelador termina por imponerse y se transforma en un referente supremo que nos enseña con unas señales cada vez más claras, más marcadas, más visibles el sentido que la vida tiene. Todos hemos tenido esa experiencia de ir por una carretera y ver esas señales opacas. Se vuelve muy peligroso conducir en la oscuridad así. Y sin embargo, con buena atención logramos llegar.
pero qué bueno cuando empiezan a ver esas señales bien remarcadas, bien fluorescentes. Eso es precisamente, ¿sí?, lo que sucede con este camino, con este acontecimiento espiritual, con este mensaje nuevo, renovado, fresco, que termina marcándonos y señalizándonos el camino hacia nuestro destino de una manera muy clara. Y eso está aconteciendo. Y en ese entorno, a ese referente espiritual, ese acontecimiento espiritual, es que empiezan a surgir los pueblos, no las condiciones masificadas, sino los pueblos. Y esos pueblos empiezan a congregar alrededor de todas esas verdades fundamentales que son reveladas. Y así empiezan a surgir nuevas motivaciones que hacen que se libere algo que es como un gran indicador de lo que un pueblo debe tener. Y es la creatividad de ese pueblo. Una creatividad que es un poder. Es un poder que es capaz de conectar lo que aparentemente está desconectado. Porque la creatividad es conectar. La creatividad es conectar nuevas ideas. La creatividad tiene esa capacidad de conectar nuevas ideas, que permite pensar, que permite innovar, es ver lo que otros no ven. Y es un poder que entre más lo usamos, más tenemos. Por eso la creatividad no se agota. Todo pueblo es creativo. Toda condición masificada no es creativa. ¿Por qué? Porque no puede conectar, no puede unir. Esa creatividad del pueblo es la que da precisamente el sello identitario de este nuevo paradigma. Pero ese pueblo estará vivo y estará creativo en la medida en que sigan siendo animados por el espíritu del acontecimiento que los hizo nacer, del acontecimiento que les dio su organización interior, que les dio sus valores, y ese acontecimiento para nosotros fue nuestro Señor Jesucristo. Nosotros pudiéramos estar emprendiendo grandes obras, que si hemos perdido el espíritu de Jesús, va a empezar un debilitamiento, un debilitamiento del vigor interior en las personas. Y junto con ese debilitamiento viene a la vez un aumento del activismo. Imagínense, debilitamiento por un lado, pero al final mucha carga. Y esta condición hará del ser humano un ser humano cautivo de su propia obra. ¿Y a dónde lo va a conducir? Pues a un apego a los haceres, un apego al materialismo, ¿sí? Y todo eso producto de la necesidad que siente de agregarse cosas para suplir esa sensación de debilitamiento y de sinsentido. Por eso es que toda masificación crea fanáticos. El fanatismo consiste en redoblar esfuerzos cuando se olvidó el fin, cuando se olvidó la meta a llegar. Es por eso que el modelo de vida de la sociedad actual, en gran parte de la iglesia actual, es del todo ajena al Evangelio de Jesucristo, que es el gran acontecimiento por excelencia. Por eso oremos a Dios que en nuestra vida se despierte la conciencia para salir de esa condición de masificación, que solo engendra personas que están sobrecompensando con muchas cosas la gran duda que están albergando en su corazón. Como decía el teólogo alemán Dietrich Bonhoeffer, haciendo referencia pues a esta condición de fanatismo, decía: el fanático cree poder enfrentarse al poder del mal con la pureza de sus principios, pero al igual que el toro, se lanza contra la muleta roja en vez de hacerlo contra el torero. Y de esa forma se cansa, y de esa forma sucumbe, de esa forma se enreda en lo accesorio y cae en la trampa que le tiende el más sagaz. Oremos a Dios, que nos convirtamos en un verdadero pueblo, un pueblo creativo, capaz de unir y capaz de conectar lo aparentemente inconectable, y que nos alejemos cada vez más
de esa condición masificada que solo produce condiciones fanáticas. Oremos a Dios y con mucha devoción pidámosle al Señor que en este nuevo comienzo seamos un pueblo, seamos una comunidad. Eterno Padre Celestial, aquí estamos, delante de ti, conscientes de nuestra necesidad de ser pueblo, de volvernos a conectar con esa estructura interna, Señor, con esa raíz. Ayúdanos, Padre, a conectarnos con el espíritu de ese acontecimiento maravilloso espiritual que se llama Jesucristo. Que podamos llevar tu espíritu, Señor, a nuestros trabajos, a nuestras universidades, en cualquier ambiente. Y que podamos ser, bendito Dios, verdaderas cartas leídas, que den testimonio de que tú eres real y que hay otra forma de vivir. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Estar en Cristo es dejar que su luz se refleje en mí y anunciar con mi vida el nuevo amanecer. A un día donde la armonía de la tierra vuelva a ser consonante y se descubra el sentido de lo creado. Estar en Cristo es dejar que su luz se refleje en mí y anunciar con mi vida el nuevo amanecer. A un día donde la armonía de la tierra vuelva a ser consonante y se descubra el sentido de lo creado. Porque en Cristo Jesús solo vale una nueva creación. Te doy mi vida, Señor, para que tu espíritu la renueve y sean míos tus pensamientos y que tu luz me deje ver la realidad que hay en mi ser y sean claros tus propósitos en mí. Estar en Cristo es dejar que su luz se refleje en mí y anunciar con mi vida el nuevo amanecer. A un día donde la armonía de la tierra vuelva a ser consonante y se descubra el sentido de lo creado. Porque en Cristo Jesús solo vale una nueva creación. Te doy mi vida, Señor, para que tu espíritu la renueve y sean míos tus pensamientos y que tu luz me deje ver la realidad que hay en mi ser y sean claros tus propósitos en mí. Porque en Cristo Jesús solo vale una nueva creación.
y sea